Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar Elecciones. Estamos en la semana preliminar justamente para este fin de semana de elecciones municipales y regionales. Sí, hoy día recibimos una candidata y para de algún modo hacer muestra de todo el panorama político, ideológico que también participan en estas elecciones municipales. Así es, hay opciones, hay variedad y acá está Radar Elecciones para que ustedes puedan conocer justamente a esas caras y a esas propuestas. Pero a continuación, primero vamos a revisar cuáles son las funciones de un alcalde o alcaldesa de Antofagasta. ¿Qué hace un alcalde o alcaldesa? Las municipalidades son órganos independientes del Estado que están enfocadas en administrar estas unidades territoriales y satisfacer las necesidades de sus habitantes. Los alcaldes son las autoridades máximas de estos gobiernos locales y son quienes están a cargo de dirigir, administrar y supervigilar el correcto funcionamiento de la municipalidad. Además, tienen un rol relevante al permitir estrechar la distancia existente entre la autoridad del Estado y la ciudadanía, siendo capaz de conocer la realidad de la población y de elaborar medidas que se adapten a esta de forma más directa. Muy bien, y a continuación les vamos a presentar a la invitada de hoy durante la jornada de Radar Elecciones. Daniela Avilés Honores, candidata a alcaldesa de Antofagasta por el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, PTR, profesora de música de la Escuela Patricio Cariola, artista antofagastina y dirigente del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación SIPE. Defiende la educación pública y gratuita, critica fuertemente la precariedad y el agobio de la educación en Antofagasta y el fracaso de la política de los servicios locales de educación pública SLEP. Daniela Avilés Honores, candidata a alcaldesa de Antofagasta del Partido de los Trabajadores Revolucionarios. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Muy bien, vamos a comenzar con Radar Elecciones. Ya estamos junto a nuestra invitada, candidata a la alcaldía de Antofagasta, Daniela Avilés. Muchas gracias por estar acá. Gracias a usted por la invitación. Sí, gracias por tu tiempo. Realmente estábamos ansiosos por conocer a otra candidata mujer para la alcaldía de Antofagasta. Pensamos que hay otras temáticas que se abordan mejor desde esa perspectiva en general. Y bueno, usted ya sabe cómo trabajamos acá en Radar. Primero, algunas preguntas para conocerte mejor y luego voy a justamente comentar contingencia para conocer tus propuestas respecto a las problemáticas que tú identificas de Antofagasta, ¿ya? Entonces, para empezar, bueno, ya veíamos en el video anterior de que eres profesora, docente. ¿Específicamente de qué? Bueno, yo soy profesora general básica, pero me desarrollo el último tiempo como profesora de música en la Escuela Patricio Cariola. Ok, ¿cuántos años de docencia? Uy, Bastante. Yo trabajo desde el 2011, Okay. pero en la escuela pública y en mi escuela, que es la Patricio Cariola, después de hacer muchos reemplazos en muchas escuelas, llevo ya, este es mi 9º año ya en la Escuela Patricio Cariola. Ese es un dinamismo que se da bastante acá en Antofagasta, de los reemplazos, se da mucho. Sí, hice muchos reemplazos antes de lograr tener una estabilidad en una escuela, como profesora jefe y todo lo que implica las 44 horas. Te has especializado entonces en el área musical, pero tus estudios pueden aplicar a cualquier ramo de la educación básica. Claro, yo puedo hacer clases en todas las asignaturas de 1º a 8º básico. Muy bien. ¿Y cómo surgió ese amor por la docencia? ¿O ha sido amor y odio al mismo tiempo en este camino acá en Antofagasta? No, de chica, ¿Sí? de niña, sentaba a mi hermano y hacía rayaba las paredes de mi casa haciéndole la clase a los niños y hacía pruebas a mano. Así es que en verdad siempre me gustó ser profesora. ¿Vivieron acá en Antofagasta? ¿Nacieron acá? Yo nací en Calama. ¿En Calama? Nací en Calama, viví un tiempo en Chuquicamata y después ya mi familia se vino ya de lleno acá a Antofagasta. Muy bien. Y así han continuado entonces viviendo en la capital regional. Claro. Bueno, al mismo tiempo de estar haciendo docencia, siempre estuviste muy ligada también a apoyar ciertos movimientos o incluso ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, la población indígena, trabajadores no solamente de pedagogía, sino también de salud. ¿Por qué surgió esa sensación de buscar proteger o buscarle alguna solución a otras personas?
Bueno, esto nace en el 2006, cuando fue la Revolución Pingüina. Ahí, bueno, yo fui parte de ese movimiento secundario que se dio en ese tiempo, donde se cuestionaba, ¿cierto?, la ley orgánica. Sí. Y nosotros, ahí fue como un despertar igual, hacia cuestionar por qué la educación era un negocio, por ejemplo. Y después fui parte también de otros movimientos, como el 2011, también en la lucha de la educación gratuita, cuando ya estaba en la Universidad de Antofagasta, estudiando ya mi pedagogía. Y así, ya en la universidad, yo participé en varias huelgas. Me acuerdo que la primera huelga que participé fue la huelga de Compass Catering, que era el servicio de alimentación de la minera Escondida. Okay. Y ahí, bueno, todo lo que yo había visto en libros, qué sé yo, lo vi ya en vivo ahí, Claro, con las personas que estaban razón. luchando, ¿cierto?, por sus derechos, y de ahí en adelante siempre he sido muy activa, he participado en huelgas portuarias, en el movimiento feminista también, siempre ligada a apoyar los movimientos sociales desde ya muchos años. He estado ya en muchas huelgas. Incluso el último paro importante, que fue el paro del 2019, también llegamos hasta Chuqui, hasta Chuqui, a Calama, a tratar de unificarnos con los mineros que también se encontraban en ese momento en una movilización, en una huelga, tratando de unificarnos con ellos. En ese momento nosotros los que estábamos luchando acá en Antofagasta con los profesores. ¿Desde esos años sientes que hemos hecho algún avance o llegar a algún acuerdo de diálogo desde el 2011 hasta esta fecha, 2024? Bueno, la verdad es que siempre se ha mostrado la fuerza que tienen los trabajadores, los movimientos, pero lamentablemente siempre han habido direcciones, en este caso en el Colegio de Profesores, que ha sido bastante cuestionado. Nosotros también tuvimos la rebelión de las bases, también fui parte, donde en ese tiempo hubo un telefonazo de Jaime Gajardo, que era el dirigente en ese momento del Partido Comunista, que nos vendió por teléfono. Y actual ministro de Justicia. Y siempre ha habido una traba, un desvío hacia nuestra fuerza, hacia la confianza en las instituciones y no en la propia fuerza que tenemos nosotros los trabajadores de movilizarnos y generar cambios importantes. Sí, justamente eso también quería preguntarte y también acotar, porque bueno, Daniela, tú eres del Partido de los Trabajadores Revolucionarios, un partido que, si bien es de izquierda, no ha estado muy de acuerdo con las decisiones que ha tomado los actuales partidos o la actual coalición oficialista. Hay una distinción que me pudieras dar quizás como resumen de lo que serían los partidos más tradicionales que hemos conocido desde hace mucho tiempo al Partido de Trabajadores Revolucionarios. Lo que pasa es que lo que hizo el actual gobierno Boric para poder llegar en sus elecciones, ellos plantearon transformaciones sociales profundas, terminar con el CAE, terminar con la AFP, centrar su programa en fortalecer la educación pública. La deuda de los profesores. Claro, y finalmente durante este tiempo lo único que hemos visto ha sido que han seguido la agenda de los partidos del régimen, de la derecha. Hemos visto que detrás del gobierno de Boric están los viejos partidos, la vieja concertación. Entonces finalmente están totalmente alejados de los intereses que tienen las grandes mayorías. Al final han gobernado y han hecho la agenda de los mismos partidos de siempre, y han olvidado las mismas demandas que la gente los llevó a votar por Boric, porque en ese momento mucha gente votó para que no saliera Kast, para no fortalecer a la derecha, pero finalmente vemos que la derecha igual se fue fortaleciendo a lo largo del tiempo. Claro, finalmente lo prometido para este Claro. sector, para gran parte de la población, tampoco se cumplió. Entonces nosotros igual lo que buscamos es tener una organización que vaya desde abajo, que sea independiente, que sea una izquierda consecuente, independiente del gobierno, y que busca poner al centro las necesidades de las grandes mayorías.
Volviendo un poco Voy a tomar un poquito de por agua. supuesto, a tu carrera, a tu docencia. Bueno, me comentabas también que estás estudiando un posgrado, un estudio adicional. Sí, bueno, yo me estoy formando en lo que es la neuromúsica. Considero que es algo muy importante para las niñeces, para los jóvenes hoy en día, poder atender toda la parte integral de lo que es el ser humano. Y hoy día en Chile lamentablemente no se le da importancia a la formación artística, a la formación musical. Y más allá de si los niños van a ser o no artistas el día de mañana, es parte fundamental de la formación integral del ser humano poder tener acceso a poder estudiar música por los beneficios que tiene para tu cerebro, para tu expresión. O sea, realmente es algo maravilloso, una herramienta maravillosa para poder mejorar los aprendizajes, la concentración, la disciplina. Así es que estoy realmente enamorada de la carrera que estoy sacando y ojalá que esto sirva para ayudar no solamente a los estudiantes de mi escuela, sino que también que se puedan replicar estas ideas en otras escuelas el día de mañana. Y, por ejemplo, quizás en otras escuelas a nivel de territorio, por ejemplo, bueno, estás buscando ser alcaldesa de Antofagasta. ¿Cuál es tu visión de la comuna, pensando, por supuesto, en que tus propuestas se lleguen a concretar de un plazo de aquí a 10 años? ¿Cómo la visionas? ¿Cómo la imaginas? Bueno, esta ciudad es una ciudad que es una zona de sacrificio, una ciudad que no está pensada en base a los intereses de las personas. Se ve en la gran cantidad de contaminación, en las altísimas cifras de cáncer, en que muchos trabajadores tienen turnos muy extenuantes, trabajadores rotos por estos turnos, niños, niñeces que crecen muchas veces sin poder ver a sus papás por los sistemas de turno que llevan acá en la comuna. Entonces, si se pudiesen invertir las prioridades y que la ciudad en verdad estuviese centrada en las necesidades, que todas las personas pudiésemos tener, por ejemplo, acceso a la recreación, a poder tener acceso a la cultura, al deporte. O sea, no podemos pensar que tenemos solamente un teatro municipal. Me imagino como una ciudad, no solamente como lo piensa Daniela, sino que si pudiésemos escuchar a las comunidades, a las juntas de vecinos, a los apoderados, a los trabajadores, y pudiésemos organizar una ciudad que esté al servicio de ellos mismos, quizás hubiesen más teatro, más casas culturales, más piscinas, más centros deportivos, más escuelas, más consultorios. A final de cuentas, como que esta ciudad avanza solamente para poder seguir enriqueciendo a los grandes grupos económicos como Luxi, BHP, pero cada día estamos con menos derechos, con menos acceso, por ejemplo, a tener cosas que son principales como el derecho a una vivienda, el derecho a una jubilación, que lo veo mucho yo como mujer y profesora, muchas profesoras que esperan poder salir pronto con una jubilación y cuando llegan a recibir su pensión, muchas se han descompensado ahí mismo porque es demasiado bajo para la carestía que tiene igual la ciudad poder vivir con una pensión que es de hambre. Entonces me imagino cómo se podrían invertir esas prioridades y cómo la ciudad pudiese estar al servicio en verdad de las necesidades de las grandes mayorías y no solamente en base a el saqueo que hacen las grandes empresas en nuestra comuna. Bien, Daniela, nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta, junto al cientista político Cristian Zamorano, vamos a conversar de cuáles son las propuestas para poder lograr ese camino de cómo visionas Antofagasta en un plazo de aquí a 10 años, ojalá sea más corto. Nos vamos a la pausa y volvemos aquí, en Radar Elecciones por el canal Antofagasta Televisión. Gracias. ¿Ya? ¿Bien? ¿Te sentiste cómoda? Sí, pasó como rápido, Muy bien, ya estamos de regreso de la pausa bastante breve para continuar la conversación con la candidata a la alcaldía de Antofagasta y también ya se une a la conversación el doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Ya, entonces vamos directo al grano, Daniela. En sus diferentes intervenciones siempre pone adelante el tema de la educación como un leitmotiv. ¿Cuál es, más allá del balance, que de algún modo igual todos los días hay noticias que demuestran una cierta violencia, la convivencia escolar es muy difícil hoy en día? ¿Cuáles son sus propuestas concretas si usted gana la alcaldía? ¿Qué quiere proponer para intervenir rápidamente
a nivel de convivencia escolar en las diferentes escuelas que están a cargo de la CMDS, de la Corporación Municipal? Bueno, nosotros, hablo mucho de educación porque soy profesora. Nosotros comenzamos a discutir sobre cómo abordar el problema de la violencia hace 2 años atrás, cuando ocurrieron situaciones de mucha violencia en el Liceo Comercial. Nosotros en ese momento llamamos una movilización y comenzamos a elaborar distintos planes y protocolos para poder abordar el problema que primero nacía del hacinamiento, porque el liceo estaba tan hacinado que comenzaron estas peleas entre los estudiantes, porque no era una cosa que estaba tan lleno el patio que los niños es cosa de que se rocen y ya puede explotar una discusión. Entonces una de las primeras cosas que hay que hacer es construir nuevos establecimientos públicos y los que ya existen poder mejorar la infraestructura, porque si estamos en un lugar donde está lleno de rayas, se cae literalmente el techo, se cae a pedazos, no está pintado, hay hoyo, no hay agua. Entonces eso genera igual un ambiente propicio para que los niños no estén en un ambiente tranquilo, como primera cosa. Y por otro lado, una de las propuestas que nosotros, con el pasar de los años, esto no se solucionó y volvimos a tener una movilización este año tras el suicidio de la profesora Katy Yoma, que nos llevó a una nueva movilización donde nuevamente se aborda el tema de la violencia escolar, y nosotros a través de la concejala Natalia Sánchez elaboramos una ordenanza municipal que habla de una inyección de recursos de urgencia, sobre todo para la construcción de establecimientos, pero también para abordar el tema de la salud mental, que sabemos que acá en Antofagasta tampoco hay salud mental accesible para las personas. O sea, la respuesta que nos daban las autoridades de corporación eran, pero si no tiene acceso a psiquiatra nadie en esta ciudad. O sea, ¿cómo ustedes nos están pidiendo que hayan psiquiatras, que hayan neurólogos, que hayan psicólogos en la escuela, si acá en la ciudad no hay? ¿De dónde quieren que saquemos? Además que no hay recursos. Entonces nosotros pensamos que es completamente insuficiente que haya un psicólogo para más de 1.300 estudiantes. Después de la pandemia sabemos que la salud mental está de muy mala calidad. Entonces ahí, si no abordamos el tema de la salud mental, si no le colocamos contención y especialistas, profesionales a nuestros estudiantes, es imposible acabar con el tema de la salud mental, porque nosotros no sabemos los niveles de violencia que viven también nuestros estudiantes desde sus hogares, y al final las escuelas terminan siendo una caja de resonancia de lo que sucede en la misma sociedad. Entonces ahí teníamos esa propuesta también de más profesionales, de poder pagar igual y que sea atractivo igual, porque hoy en día muchas veces nosotros, en mi escuela siempre nos vamos a veces a paro de brazos caídos porque surgen problemas de violencia, amenazas, peleas, y hemos tenido que irnos a brazos caídos para poder ver cómo se aborda, y lamentablemente una de las cosas que siempre pedimos es que vayan más profesionales, y la respuesta que nos dan las autoridades es que no hay gente, que no hay, simplemente esa es la respuesta, que no hay gente para que vaya a trabajar a la escuela. Justamente, ¿cuál es su propuesta? Recogiendo lo que acaba de indicar. Concretamente, esta ordenanza está... Sí, pero ¿cuántos profesionales, cómo usted podría traer profesionales acá, y cuántos proyectos de infraestructura ustedes tienen diseñado o tienen pensado? ¿Crear algún establecimiento educacional, por ejemplo? O sea, de primera hay que ocupar los espacios que hoy día tenemos sin construcciones, que están abandonados, hay distintos jardines, hay espacios que no están ocupados. Entonces, si pensamos que un mall a veces se puede levantar en pocos meses, ¿cuáles son las prioridades también? Porque si nosotros hace 2 años que venimos pidiendo y hemos dicho en todos lados que hace 12 años que no se construyen establecimientos educacionales, yo incluso viajé, cuando era dirigente, viajé a Valparaíso a presentar esta situación, y en ese momento se nos dijo, no, vamos a construir una escuela modular. Han pasado 2 años y el mismo alcalde lo sale anunciando en su campaña de que va a construir una escuela modular ahí en el sector que está frente a la playa de La Chimba. Sí. O sea, si hace 2 años hubiésemos empezado a construir una escuela, quizás ahora tendríamos 2, 3 escuelas, pero ahí se ve cuáles son las prioridades, y también se ve cómo no escuchan a las comunidades educativas, porque nosotros hemos estado movilizados, hemos estado en las calles, se nos cuestiona muchas veces a nosotros como docentes que no respetamos los derechos de los niños porque pasamos en paro, que vamos a la movilización, pero no nos escuchan. Si nosotros escucháramos a la gente, quizás ya cuántas escuelas podríamos estar. Entonces, concretamente, si nosotros
construyéramos al menos 2 liceos, 2 escuelas, 2 jardines, 2 salas cunas en el plazo de un año, ya sería y eso quizás es más a largo plazo, pero por ejemplo, el que sea atractivo para los trabajadores, llegar a trabajar de mínima, debiese haber un psicólogo cada 100 niños, o sea, de mínima. O sea, no podemos tener, en este momento yo en mi escuela tenemos 1.300 estudiantes, tenemos 2 psicólogos. No es suficiente. O sea, y las leyes son antiguas porque ellos se basan, no, es que acá la ley dice que cada 500 estudiantes tiene que haber, es que hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, porque nosotros estamos viendo que las cosas no están como hace años atrás. ¿Pero por qué? Incluso la cantidad de inspectores también es bastante baja. Claro, sí, también es nosotros hemos pedido pero también más personal, inspectores de patio que puedan resguardar. Imagínense que yo trabajo en una escuela básica donde hay que resguardar igual a los más pequeños de las cosas que puedan sucederle. Que puedan ver no de la dan enseñanza abasto, no media dan también. abasto. Pero, Daniela, pero justamente hay sindicatos en el medio de los profesores. Me llamó la atención decir, ¿por qué corporación no se hace cargo de más allá de los psicólogos por los estudiantes, también por los profesores? Porque hay una carga psicológica que también ha cambiado para los profesores. Es decir, no tomar en cuenta la particularidad del trabajo que representa ser profesor hoy en día en Chile, además en clase con problemas de hacinamiento. Porque ¿cómo no hay una comunicación? ¿Cómo esa problemática no ha salido a flote? ¿Qué le está fallando? Que yo creo que no es que no haya comunicación, nosotros hemos hecho tremendos petitorios, hemos hablado, bueno, en el tiempo que yo era dirigente, íbamos por lo menos una vez al mes a conversar con las autoridades. Hicieron una asamblea, ¿cierto? Muchísimas asambleas con apoderados, con estudiantes, y hay ahí una situación que lo que yo creo es que en verdad a ellos no les interesa la educación pública. No les interesa, y otra cosa es que ellos igual, como viene el traspaso a los servicios locales, como que dejaron en abandono esto porque esperan que luego venga el traspaso y que, no sé si por arte de magia se solucionen los problemas, cuando hemos visto a nivel nacional cómo en todas las comunas que han sido traspasadas ha sido un verdadero desastre, Sí, o sea, lo vimos. es muy dificultoso. Bueno, entonces, Daniela, sobre eso también, claro, acá se ha cuestionado bastante una gestión precaria por parte de la CMDS. Viene a crearse una nueva figura, los servicios locales de educación pública. Acá en Antofagasta comenzarían a regir en 2026. Tampoco es en mucho tiempo. Se ha ido aplazando exactamente. Claro, ya hay una región del norte de Chile que tuvo una muy mala experiencia. Actualmente hay muchos ediles que están en contra de la aplicación de los servicios locales de educación pública. Pero finalmente, si esto por ley finalmente se tiene que gestionar, ¿cómo vas a dialogar con otras autoridades que sí están de acuerdo con los SLEP, como por ejemplo el CEREMI de Educación? ¿Cómo vamos a llevar a cabo ese diálogo? Lo que pasa es que, volviendo un poquito igual a la pregunta que usted me hacía, no se toma en cuenta el rol del profesor. No se considera cuidar al profesor que hoy día está en la escuela pública. Entonces, no se escucha a nivel nacional. Antes de la aplicación de los servicios locales de educación se hicieron encuestas masivas donde los profesores estaban en contra de pasar a servicios locales de educación. Entonces, hubieron movilizaciones masivas hace 5 años, a mí me aparecen, recuerdo en el Facebook, hace 5 años luchando en las calles, que no queremos el traspaso, no queremos la municipalización, queremos que realmente las escuelas sean financiadas por el Estado, y finalmente esto se impuso igual. Y hoy en día, si no se escucha a los profesores, a los trabajadores de la educación, que están pidiendo que realmente las escuelas sean directamente financiadas por el Estado, que sean de forma integral, se va a traspasar a esta figura y se va a mantener una cosa fundamental, que es el modelo de subvención, que es que el pago se realiza por la asistencia. Eso aumenta la desigualdad entre las comunidades escolares, porque hay que prácticamente como pelear por el financiamiento. Y por otro lado, se mantiene también la subvención a los privados. Entonces se sigue manteniendo la desigualdad en la educación, y si hubiese un financiamiento integral del Estado, 100% a las escuelas, si está esta figura que va a seguir autoritaria, que va a seguir una figura por arriba de las comunidades decidiendo, se va a mantener esta lógica, porque recién usted me preguntaba, pero ¿por qué no se escuchan los profesores? Porque existe el autoritarismo. Hoy día existe... ¿Pero de parte de quién? ¿Acá del alcalde, usted dice, la corporación? Del alcalde, partiendo del alcalde, que tiene un montón de denuncias por prácticas antisindicales de parte del sindicato, de un montón de profesores. De ahí, si la figura, o sea, si el presidente o tu jefe principal es autoritario, para abajo todo sigue igual. Entonces,
no es que nosotros podamos decidir, por ejemplo, ya, nos faltan data, podríamos tener pizarra electrónica, podríamos tener una sala de contención, o sea, todas esas cosas que están en los petitorios de la escuela quedan ahí. ¿Por qué no? Porque no hay financiamiento, porque... ¿Y nunca buscaron acercarse al sector privado, ya que es una zona minera, igual hay gran mineras que podrían quizás aportar si no se reporta al público? Lamentablemente siempre se ha buscado, perdónenme la expresión, pero siempre se ha buscado migajas con las grandes empresas, se buscan a veces proyectos, pero al final igual eso es insuficiente. Un ejemplo muy concreto, en mi escuela se logró, por un proyecto, se lograron comprar 20 violines. Es un proyecto con la minera de Luxi. Ahí están los 20 violines. Antofagasta ¿Por qué? ¿Por qué están los 20 violines ahí? Porque la corporación ha pasado un año y no ha firmado la autorización para que el luthier monte, porque los violines no se pueden llegar a montar. Sí. Necesitan luthier, sí. Y ha pasado el año y a nadie le importa que estén, o sea, ya se consiguió vía Luxi conseguir estos violines, pero esas personas son del equipo del alcalde, son personas que están ahí de la CMDS. De planta, los de la CMDS, porque hay una irresponsabilidad total ahí. Es que en verdad no es importante para ellos, no es importante que... A mí me duele que incluso los mismos niños quieren aprender, pero hoy día esas cosas no son importantes, cuando en realidad si esos niños pudiesen tener acceso a esos instrumentos, podríamos mejorar su salud mental, su concentración, podrían mejorar incluso en las áreas de aprendizaje de otras asignaturas. Entonces, yo lamento que esos violines todavía no puedan ser armados, pero así es un ejemplo que yo pongo por mi escuela, pero así se replica en otras escuelas donde los profesores logran hacer a través de un proyecto conseguir balones, pero la cancha tiene hoyo, no pueden usarla para entrenar. Entonces, como que al final igual... No podemos vivir de eso. Debiésemos tener nosotros un financiamiento directo y nosotros, conjunto con los estudiantes, con los apoderados, los trabajadores, poder decidir ya, ¿qué es lo que queremos? Ya, tenemos este dinero. Nosotros muchas veces ni siquiera tenemos acceso a saber en qué se gastan los recursos. Y cuando lo hemos exigido, porque es algo que ellos debiesen mostrarnos a nosotros, instalación de data, 17 millones de pesos. Y nosotros quedamos así, pero ¿cómo es posible que 17 millones? Cortar palmera, 4 millones de pesos. Sí, o sea, todos los precios son inflados. Funciona con la licitación, al final termina siendo todo un negocio. Sí. Y nosotros nos preguntamos cómo es posible, o sea, si los recursos los pudiésemos gestionar nosotros, quizás podrían haber pero muchas usted mejoras. tiene un catastro de todo aquello, de todas esas falencias o de todo todas esas eso incongruidades. está escrito, hemos hecho, de hecho nosotros entregamos al ministro de Educación cuando viajamos con el directorio, cuando estaba como dirigente todavía, así era un petitorio gigante de todas las escuelas. Pero ahí no le tiende la oreja el ministro sabiendo que es comunista, ¿no hay una cierta afinidad ahí o exactamente lo mismo, un muro al cual ustedes se encuentran? Es que en verdad, incluso hoy en día, usted le pregunta a cualquier profesor en qué quedó la lucha por justicia y no impunidad por la muerte de la profesora Katy Yoma, seguimos en la misma. O sea, seguimos teniendo acoso en nuestra escuela, medidas autoritarias contra los profesores con licencia por salud mental. O sea, muchos dicen, bueno, luchamos, estuvimos en las calles y todo sigue igual. Porque lamentablemente, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dice el mismo ministro? Los profesores tienen que hacer clases, así como que nos echan la culpa a nosotros, que nosotros estamos vulnerando el derecho de los niños y no se ve la parte de por qué nosotros estamos movilizados. No tienen las Porque ni siquiera es que estemos movilizados por nosotros, así como por aumento de sueldo, por bono, por tener mejoras para nuestra labor como docentes, sino que es solamente por los niños, porque uno los ve. El otro tema, por ejemplo, es la alimentación. O sea, yo trabajo con niños de primero a cuarto básico, entonces a mí me corresponde llevar a los niños al comedor. Ahí uno como profesora tiene que llevarlos, preocuparse que ellos coman. Y acá no es problema de las trabajadoras manipuladoras. Ellas intentan hacer malabares para tratar de hacer lo mejor posible. Acá las empresas que licitan la comida es un negocio y es lamentable, pero la comida realmente es de muy baja calidad. Javier, el otro día tú recordaste la tasa de bulimia entre los niños, que es bastante alta. Hay muchos niños bulémicos, así que con características... Habíamos hablado del detalle respecto a la obesidad. A la obesidad, sí. Sí, que también era bastante alta, sobre todo respecto a primero básico, quinto básico. Y bueno, son realmente problemas bastante es que al final el deporte es un privilegio.
Hacer deporte en esta región es un privilegio, o sea, tienes que tener el dinero para poder pagar, ser parte de un club, que tus padres tengan tiempo para llevarte a entrenar, cuando eso debiese ser, o sea, para el sector norte al menos, y mi escuela, que también, perdón que siempre lo lleve a mi escuela, pero es 44 horas en aula, así que es como lo que uno ve. ¿Cómo van a hacer deporte? ¿En qué momento? Ya, salgamos de su escuela, retomemos el caso Katy Illoma, lo que sucedió ahí. La movilización también tiene un aspecto feminista. Hoy en día vemos un gobierno entrampado con su subsecretario ex-subsecretario del Interior, disculpe, un caso grave, una acusación bastante violenta para la opinión pública, porque estamos hablando de hechos bastante serios. Pero hay un cierto silencio de la izquierda. El Partido Trotskista, el PTR, igual se posicionó mucho cuando sucedió el evento con la profesora, el drama. Y hoy en día, ¿cuál es su posicionamiento, cuál es su evaluación de toda la corriente feminista hoy en día en Chile? ¿Por qué no tiene la impresión que se escucha menos en base a un cierto oficialismo que cambió de color? Es decir, antes este oficialismo que se reclamaba feminista, vemos que las voces feministas no se escuchan tanto como anteriormente. Claro, o sea, lamentablemente es así, o sea, el gobierno llegó a ser gobierno también, tomando en cuenta que se decía que iba a ser un gobierno feminista, y realmente no abordó en nada ese programa, o sea, la situación del acoso, de la violencia, sigue en cada lugar de estudio, trabajo. Hoy día es inaceptable la situación, o sea, es horrible la situación que está ocurriendo, y lamentablemente nosotros no tenemos hoy día cómo salir de una situación de violencia que tenemos en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Sí creo que hay un manejo mediático igual de parte de la superestructura frente al caso Monsalve. Sin embargo, obviamente no estoy de acuerdo con esa situación, y creo que situaciones como esa no debiesen permitirse bajo ningún punto de vista. O sea, nosotros igual, una de las cosas que planteamos con mucha fuerza es la necesidad igual de tener comisiones de mujeres, comisiones de género en cada lugar de estudio y trabajo, donde se puedan hablar estos temas que muchas veces no se hablan. ¿Y eso se puede implementar a través de la municipalidad? Se podría aumentar o sea, que sea parte de las comunidades tener estos espacios donde las mujeres podamos hablar de estos temas, que muchas veces no hay espacio para hablarlo, o muchas veces no se hablan por miedo a ser cuestionadas, que fue justamente lo que le pasó a Katy, porque ella denunció una situación de acoso. Se comunicó con muchos concejales. Y sin embargo no fue escuchada. Entonces, si no existen estos espacios donde nosotras podamos organizarnos para enfrentar estas situaciones de violencia de género, muchas veces son tomadas como cosas individuales, y que incluso te pueden llevar a tomarlo de forma sola y terminar en una situación terrible como lo que igual vivimos con la aislada, al fin y al cabo, sabiendo que quizás es un fenómeno el asunto del acoso. Sí, la importancia de crear buenas políticas públicas, porque tiene un trasfondo donde puede cambiar vidas. Hablando de eso, nos vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a volver con las preguntas por parte de los vecinos y vecinas respecto a lo que ellos también buscan poder solucionar acá en el territorio de Antofagasta. ¿Ya? Breve pausa y volvemos acá en Radar Elecciones. Muy bien, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar conversando con Daniela Áviles, candidata a la alcaldía de Antofagasta. Bueno, queda muy poquito, ya este fin de semana son las elecciones y es importante que puedan conocer a todos los candidatos, tanto para la alcaldía como para la gobernación regional, y por supuesto hacemos la invitación a que ingresen a cervel.cl y conozcan también los candidatos para justamente el cargo de consejero regional y también de concejal. Vamos a continuar con el siguiente segmento, que tiene que ver con las preguntas de los vecinos. Y es así que vamos a revisar justamente el primer video. La vecina no quiso aparecer, pero sí quiso hacer su pregunta, así que a continuación la vemos. ¿Cómo garantizará el acceso a servicios básicos en todos los sectores de la ciudad? Servicios básicos. Bueno, lo primero, y lo que hemos dicho harto, es escuchar a los mismos vecinos.
O sea, poder juntarnos con la junta de vecinos, juntarnos con las comunidades y ver de qué manera podemos garantizarlo, en qué lugar, cómo va a ser. O sea, siempre trabajando de conjunto con la comunidad. Es como revolucionar de alguna manera la forma de cómo se ve la municipalidad y poner al centro al final a las mismas necesidades que tiene la gente. Y ver ahí de qué manera se va a abordar, trabajar igual con profesionales, con expertos que puedan decirnos de qué manera hacerlo, cómo abordarlo, y no tanto como desde arriba, ya, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer acá y lo voy a garantizar acá, sino que trabajar en conjunto con las comunidades y ver de esa manera en dónde, cómo, cuándo se pueden... Pero, Daniela, ¿no tiene ningún servicio básico ya identificado que necesitaría ser más respaldado? Por ejemplo, el acceso a la salud. Hoy día no tenemos consultorios, o sea, los que tenemos están desbordados. O sea, atienden a 60.000 personas cuando están hechos para 20.000 personas. No puede ser que hoy día la gente esté haciendo largas filas de espera y no tengan, volvemos al tema de la salud mental, o sea, conseguir un psiquiatra, conseguir un médico más acorde a las necesidades de las personas. Especialistas no hay. Especialistas no hay. ¿Eso significaría modificar el plan regulador comunal para ampliar los servicios? Habría que ver de qué manera ese plano regulador, cómo está construida al final la comuna para el servicio al final de la gente. O sea, ¿dónde es necesario hoy día tener a un consultorio? ¿Cómo tiene que ser construido este consultorio? Volvemos al tema de las escuelas también. O sea, yo hablo mucho de los liceos y de las escuelas, pero por ejemplo no tenemos salas cunas. ¿Hace cuánto tiempo que no se construye un jardín? Para mí eso igual es un servicio importante para la comunidad, donde quedan en resguardo los niños más pequeños, sobre todo en una comuna de tanto trabajo, de tantos turnos extenuantes. Tienes ahí un punto, porque realmente, por ejemplo, hablábamos más temprano respecto a una de las organizaciones que ofrece sala cuna, jardines, la Fundación Integra. A nivel regional, solo 27 establecimientos. ¿No? Y también tienen muchas dificultades. O sea, mis mismas compañeras de trabajo que tienen a sus hijos en jardines no tienen electricidad, que los llaman que hay que retirar a los niños porque hay fuga de gas. O sea, para mí eso igual es importante poder garantizarlo. O sea, son servicios básicos mínimos que tiene que tener acceso a la gente y hoy día no son prioridad para la ciudad. Están completamente en abandono. Y creo que es importante poder considerar y tomar en cuenta en este plano regulador o cómo está construida la ciudad el interés que tiene la gente, más que uno desde, así como Daniela, alcaldesa, ella va a decidir dónde lo va a construir y cómo lo va a hacer. Justamente, Daniela, desde el Consejo Municipal usted tiene una concejala, sí, Natalia Sánchez. Tampoco eso no constituyó una plataforma para denunciar todas esas carencias que usted subraya. O sea, Natalia lo ha denunciado. De hecho, ella trabaja en urgencia en el hospital, lo ve en vivo. O sea, ve cómo no dan abasto el personal, no da abasto la situación del hospital. Ella como trabajadora lo ha dicho. Y también hemos planteado el tema, que es otro servicio básico importante, y que tenemos también hoy una ordenanza municipal, que es el tema de la basura. Y lo que comentaba un poco de las quemas del ex vertedero. Recién ahí, bueno, hay una propuesta concreta de cómo por lo menos terminar con el problema de la basura acá en la ciudad de Antofagasta, que en este momento es un negocio, trabaja con tratos directos que son millonarios y que al final es un sistema de pésima calidad. O sea, tenemos llenas las ciudades microbasurales en cada punto. De hecho, muchas familias no tienen dónde tener recreación, y las playas, por ejemplo, están completamente llenas de basura. Entonces, ese es un servicio esencial, o sea, tener la ciudad limpia, que nadie tenga que pasar por un microbasural para poder llegar a su escuela. Son cosas básicas que se podrían solucionar comprando esta flota de camiones, pasando los trabajadores recolectores de basura a plantas. Son propuestas concretas que también están durmiendo ahí porque está la propuesta ahí con montos y todo, y están durmiendo porque hoy en día los intereses de la municipalidad no son prioridad los intereses. ¿Tú propones que el servicio no sea externalizado? Claro. Que pertenezca al mismo municipio. Claro, que la municipalidad se haga cargo, que tenga su flota de camiones, que los trabajadores que hoy día están con subcontratados, que sean trabajadores de planta, que tengan mejores condiciones laborales, porque hoy en día, aparte de todo, también ellos sufren las malas condiciones laborales. Pero, Daniela, ese balance que tú haces, igual muchos se lo hacen en la ciudad,
Ayer hubo un reportaje en Megavisión donde también se describe los aspectos absolutamente negativos y verdaderos 25.000 millones de pesos cuestionados en tratos directos. y que llegó a Fiscalía incluso el informe. Si este alcalde sale electo, hay muchas chances que no termine su mandato. Pero lo que te quiero indicar acá es que esa realidad muchos la ven, pero también hay todo un segmento de la población que apoya a Jonathan Velázquez y que no ve esa realidad y que está convencido que hubo un complot por parte de los concejales que no lo dejaron gobernar. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo eso se podrá modificar de aquí en adelante en caso que gane o en caso que reaparezca una figura populista como él? ¿No crees que ahí hay una falla política de haberlo dejado un poco jugar e instalar ese relato de que los concejales contra él, cuando en realidad hay muchos aspectos deficientes en cuanto a su gestión? Sí, es que igual es un tipo igual casi como bien mediático. Yo creo que él igual usa el tema de que él es conocido, que tuvo su programa. Por ejemplo, no sé, el mismo balneario está totalmente abandonado, lleno de basura, y hace poquito yo lo vi con un corpóreo de gatos repartiendo volantes en el balneario. O sea, Pero ¿cómo explica que el sector vulnerable compre en su cuento, en buen chileno? Claro, lamentablemente la ignorancia que puede haber respecto a la política, el hecho de que mucha gente como que está desencantada también de la política, es como que no quiere saber nada no quiere escuchar propuestas, no quiere saber de candidatos, y al final de cuentas mira la papeleta y ve, a esta persona la conozco, entonces mucha gente quizás va a votar por él sin ni siquiera saber qué es lo que él ha hecho. De hecho, a mí misma me critican mucho en redes sociales y me dicen que es mentira lo que yo digo, porque en realidad Antofagasta sí tiene oportunidades, Antofagasta sí está limpia, las escuelas están bonitas. Entonces, al final de cuentas, es una farsa, porque la ciudad en verdad está abandonada, en un total abandono realmente, y además de estar abandonada, es una ciudad que funciona en base a que se sigan enriqueciendo los grandes grupos económicos. Entonces, no se trata acá tampoco de que, por ejemplo, venga un alcalde o una alcaldesa a gestionar de mejor manera, porque ya Jonathan Velázquez tiene una mala gestión, entonces falta un alcalde que tenga una buena gestión. Yo creo yo creo que va más allá de eso, de gestionar las migajitas que nos dejan las grandes empresas, a realmente que una ciudad tan rica, que tiene tantos recursos, que mueve tanto cobre, que mueve tanto litio, ¿cómo es posible que no tengamos limpieza como corresponde, que no tengamos salud, que no tengamos escuela? O sea, de ahí lo que nosotros planteamos de esto de invertir las prioridades, o sea, ¿cuáles son las Daniela, prioridades? ¿tú no crees que eso no es culpa del gran empresariado? Yo creo que eso es culpa también de los políticos locales, básicamente. O sea, no creo hoy no hay en una día intención los políticos no quieren tocar las ganancias empresariales, no quieren tocar eso. ¿Pero no crees que usted que con lo que tienen ya podrían intervenir de mejor manera? ¿Cómo? Con lo que ya se tiene ya a disposición, con los presupuestos, con toda la mejora que usted indica. ¿Existe el presupuesto para intervenir o no? Es que creo que podría ser mucho mejor. Quizás con las migajas que nos dejan podríamos gestionar una mejor ciudad, pero me gusta pensar y soñar que podríamos vivir realmente mucho mejor. O sea, realmente tener una ciudad que tenga realmente todo lo necesario y que sea de calidad. El estándar de lo que otorga al gran capital. Claro, o sea, no gestionar sin tocar los bolsillos de las grandes empresas, sino que al contrario, o sea, cómo evitamos que estos grandes grupos económicos sigan llevándose al extranjero las ganancias, y que nosotros nos quedemos acá con el cáncer, que nosotros nos quedemos acá con una ciudad que estamos llenos respirando de metales pesados todo el tiempo. O sea, yo creo que sí se podría, por ejemplo, mejorar el tema de que no haya tanta contaminación con mayor tecnología, pero no quieren invertir en eso porque no les interesa, si al final ellos ni siquiera viven en esta ciudad. Entonces no les interesa que hayan más niños del espectro autista, no les interesa esa parte. Sí, hay una gran cantidad de justamente trabajadores conmutados. Nosotros sí buscamos tocar los bolsillos de las grandes empresas. Nosotros creemos que sí, si se invirtieran los recursos como corresponde, y no un poquito, porque el royalty es así de chiquitito comparado con lo que las grandes ganancias. Sí, miren, vamos a pasar a una siguiente pregunta en honor al tiempo, porque tenemos hartos vecinos que estaban interesados en estas temáticas. A continuación escuchamos el siguiente video. ¿Cómo planea apoyar a las pequeñas y medianas empresas locales?
Ya, las pymes, ¿cierto? Pequeña y mediana empresa. Realmente ellas también pasan por hartas deficiencias, por hartas injusticias en relación a lo que serían Claro. como los pagos a largo plazo por parte de las empresas Todo cuando se son les pone más proveedores. difícil. Claro, ¿cómo ¿Hacen un poder distingo entre la gran empresa ayudar? y la mediana empresa? Por supuesto, o sea, nosotros cuando hablamos en contra del gran empresariado nos referimos a Luxic, a Antofagasta Minera, o sea, estamos hablando de empresas transnacionales que se llevan mucho, mucho en sus bolsillos y no nos dejan nada a nosotros. Pero no estamos en contra de los emprendedores, de quienes hoy en día buscan de alguna manera, incluso posterior a la pandemia creció mucho también esto, porque hubo mucho despido, mucha gente quedó sin sustento, entonces igual creció mucho esto y habría que buscar la manera de que ellos mismos pudiesen fortalecerse, entregarles las herramientas para que ellos puedan organizarse, entregarles al final todo lo que ellos necesiten para poder mantener sus pequeñas empresas, porque al final comparado con los grandes monopolios, con los grandes supermercados, por ejemplo, es realmente súper desigual igual cómo ellos están. Y al final... Ahí también habría una lucha de clase en realidad. ¿Cómo? Una gran clase de la gente que tiene los medios de producciones y el mediano empresario. ¿En qué categoría usted lo pondría? ¿Como detentores de los medios de producción o una categoría cerca del proletariado? Así, igual un sector de las pymes igual sufre de la misma manera que una cierta clase media inferior. Claro, y al final terminan ellos como siendo sus propios empleadores. y ellos mismos tienen que Y muchas salir veces esa adelante gente de la mete en alguna- categoría que quizás no corresponde realmente a su realidad. Eso es lo que me interesa en su discurso, saber, ¿usted no los ven a ellos como enemigos? No de la misma manera. No, ellos no son enemigos, no. Que quede claro igual eso, o sea, cuando nosotros hablamos en contra de las grandes empresas, siempre tratamos de decir ahí, de las grandes empresas, nosotros no son un enemigo, alguien que tiene su pyme, que está tratando de surgir adelante de alguna manera, más todavía si vivimos en una comuna donde hay tantas, por ejemplo, mujeres solteras que llevan adelante las casas para poder mantener a sus hijos. Hoy en día, o sea, ellos merecen tener un espacio para poder Y ayuda. fortalecerse y en el caso de que estuviésemos a cargo de la municipalidad, tendríamos que darle todas las herramientas para que ellos puedan seguir fortaleciéndose en su emprendimiento. Ha sido muy complejo los intentos de ayuda a las pymes, por ejemplo, la transición del beneficio respecto al sueldo mínimo, que claro, algo muy positivo para todos los trabajadores. Sin embargo, a muchos el famoso bono por ser pyme no le llegó o no le fue suficiente Claro. para pagarle a sus mismos trabajadores de la pequeña y mediana empresa y lamentablemente tuvieron que desvincular personas. Entonces, claro, hay que pensar en mayores capacitaciones, en poder mantener seguras a las personas a nivel de estabilidad laboral y también incluso social. Si lamentablemente acá en Antofagasta estamos perdiendo a muchos grandes talentos por lo mismo. Sí, ¿no? Y el tejido social de la pyme es fundamental de un punto de vista societal. Entonces hay que reforzarlo lo máximo y cuidarlo. Y yo digo, una vez acá tuvimos la discusión, eso no se hace parte de la derecha y tampoco se hace parte de la izquierda. Entonces básicamente se quedan totalmente desprovistas esas personas. Ese segmento tan importante. Así es. Nos queda otra pregunta más, así que a continuación la vamos a revisar. A ver si hay alguna de las temáticas que no hemos alcanzado a tocar en el programa justamente a continuación. Hola, la pregunta es la siguiente. ¿Qué plan tiene para regular y ordenar el crecimiento urbano, evitando asentamientos irregulares? Bueno, ahí con plano regulador, yo creo que ahí nosotros hemos planteado algo súper importante, que acá en Antofagasta tenemos uno de los suelos más caros, el negocio de las grandes inmobiliarias es tremendo y nosotros proponemos que se haga un plan de construcción de vivienda, que sea 100% financiado por el Estado, que cobrándole igual impuestos a estas grandes inmobiliarias y que en verdad esto tiene que ser igual en conjunto con la comunidad, o sea, se tiene que juntar a las juntas de vecinos, a las comunidades, para ver dónde, cómo, porque por ejemplo hoy en día se quiere construir vivienda justamente donde están las quemas constantes del ex vertedero La Chimba, entonces hay tanto terreno en la comuna que no se está usando. Y por otro lado también hay desocupación, o sea, hay departamentos que están vacíos,
Entonces, ¿cómo es posible hoy día pensar que hay gente que no tiene dónde vivir y que hayan departamentos que están vacíos? Y hay espacios que no están ahí habilitados para poder construir, y necesitamos tener vivienda y vivienda de calidad. Hoy en día el arriendo también, y no hablo solamente de los sectores más vulnerables, sino que también, por ejemplo, yo misma como profesional soy profesional y estoy lejos de poder pensar en algún momento de poder comprarme una vivienda acá en Antofagasta. Entonces, y así como la mía, y se replica un montón de gente que recibe su sueldo y paga el arriendo. O sea, es urgente en realidad pensar que sí es posible en una comuna con tantos recursos que podamos tener una construcción real de vivienda que esté acorde igual de las necesidades de la gente. Claro, hay lujos que ahora son necesidades, por ejemplo, un medio de transporte, un auto, muchas veces ahora ya incluso se hace necesario para quienes trabajan en ese tipo de rubro. Es delicado el tema acá. No, y también la ciudad se alarga, es bastante extensa, y tampoco hay una buena conectividad. Entonces, si tú te construyen tu casa ya en el sector norte, ya quedas completamente alejado de lo que pasa en el centro. Entonces, 1 hora y media en la locomoción. O sea, también hay que pensar tanto la construcción de vivienda como también cómo mejoramos igual la conectividad, y que uno no pierda tanto tiempo también en un medio de transporte que al final pierdes cuánto tiempo en poder trasladarte de un lugar a otro, y pierdes acceso también a la ciudad, al centro, a poder llegar a lugares de recreación con tu familia. O sea, realmente igual hay que ver esas dos cosas en conjunto. Sí. No, mira, de un punto de vista logístico, las dos principales universidades de la región, de la ciudad, están al sur de la ciudad, y por ende la persona del norte, ahí también hay una desigualdad en sí per se, por cómo se presentan los hechos, lo factual. Pero justamente usted, a nivel de esa desigualdad que plantea del transporte y todo aquello, ¿ustedes tienen visualizado un programa, un proyecto? ¿Cómo piensan intervenir para combatir la desigualdad a través del municipio? Bueno, nosotros lo que planteamos primero es el financiamiento. Tener ahí un financiamiento directo para poder construir, para poder cambiar el tema cuando decimos lo de la prioridad. O sea, hoy día es prioridad que el tren, ¿cierto?, transporte los minerales para el puerto. Eso sí es prioridad en la ciudad, pero no es prioridad, por ejemplo, que los estudiantes del sector norte lleguen de forma más rápida a la universidad. Entonces, si nosotros pudiésemos estar ahí a la cabeza, ¿cierto?, de la municipalidad, sería primordial poder generar un cambio total en la forma de cómo está construida la ciudad, porque la ciudad en verdad no está construida para el beneficio de la gente, no está hecha para eso. Es una ciudad que está al servicio de la minería, que está al servicio de la industria, que sabemos que es una ciudad así, pero ocurre que también hay personas, pues hay familias que necesitan llegar de un lugar a otro. Entonces ahí nosotros, el financiamiento y también poder generar estos planes con las mismas personas, o sea, la misma comunidad, que nos puedan en conjunto poder ver y generar estos planes, que yo, como Daniela, no les voy a entregar el plan hecho, porque hay expertos, hay profesionales igual en el tema, en la construcción, arquitectos y las mismas comunidades que nos pueden en conjunto ayudar a generar un plan que realmente está acorde a sus propias necesidades. Que ellos participen en la toma de decisiones. Sí, una visión más horizontal del poder más que vertical. Sí, entiendo bien. Sí, o sea, no ser como una monarca que gana 12 millones de pesos y decide hacia dónde se va a ir el dinero. Justamente eso, ya nos tenemos que ir, pero también quería acotar respecto a que hiciste un compromiso para recibir el sueldo que ganas como docente y no los millones de pesos que uno gana como alcalde o alcaldesa. Claro, sí, esta propuesta es bastante importante, en verdad, porque nosotros igual cuestionamos los privilegios que tienen los políticos en cuanto a sus sueldos millonarios, que finalmente te alejan de la realidad. O sea, mientras yo veo que tengo que darle colaciones frías a los niños cuando se echa a perder algo en la escuela y hay que darle una porción de yogur y una fruta, y me meto a la historia del alcalde y está sirviéndose un plato suculento en algún restaurante
caro y, o sea, te aleja completamente de la realidad. Yo creo que hay que vivir con un sueldo de, puede ser profesora o un trabajador calificado, pero creo que realmente ese dinero no puede ser posible que un político cobre eso. Ahora, mucha gente igual hizo polémica con esto, recibí hartos comentarios cuando subí este video y decían, no, pero es que usted no puede decidir qué es lo que gana y qué es lo que no porque está por ley. Bueno, lo hemos hecho con Natalia Sánchez. El porcentaje de su sueldo como concejala se ha ido al fortalecimiento de organizaciones, se ha fortalecido diferente cuando han habido luchas, cuando han habido huelgas, se aportó también para la encomienda de los compañeros presos políticos. Entonces, es posible que yo igual decida que cierta parte del sueldo vaya en beneficio, vaya a un fondo común, donde se pueda ir sacando ahí a medida que las mismas organizaciones vayan solicitando, porque necesita, que no es lo mismo que la beneficencia, porque acá se trata de fortalecer la organización de las poblaciones, de los trabajadores y sobre todo de las luchas, porque no pueden decaer muchas veces las huelgas por la cantidad de días, pueden decaer por hambre. Sí. Necesitan apoyo. Gracias, Daniela, por estar acá en Radar, en nuestra dinámica de elecciones. Por la invitación. Sí, gracias. Bueno, te deseamos lo mejor para estos días que quedan de campaña. Realmente se viene un fin de semana bastante intenso. Así que vamos a recordar a los vecinos que pueden seguir revisando las entrevistas que hemos estado realizando en las plataformas de Antofagasta TV. Gracias nuevamente, Daniela. Gracias, Daniela. Muy bien, y que estén muy bien también. Nosotros ya nos vamos y los invitamos a que continúen en la sintonía de Antofagasta Televisión para más contenido, más programas y más entretención también de lo que puede ser durante esta jornada. Muchas gracias por acompañarnos. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.